I use Shipt same-day delivery to stay connected with my sister during the holidays. She lives across the country. Shipt has tons of stores to order from. Groceries from Albertsons, crafts from Michael's, even pet supplies from PetSmart. The list goes on. So when we have long-distance movie nights, I turn to Shipt to get face masks, snacks, and everything else we need delivered to her and to me same day. Download the app or visit Shipt.com. That's SHIPT.com. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. En este emocionante episodio, exploraremos el fascinante origen del pueblo de Irán, según las revelaciones de la Biblia. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el trasfondo bíblico de esta antigua nación? ¿Qué historias y personajes bíblicos están vinculados a la tierra de Irán? En este video revelaremos los relatos bíblicos que arrojan luz sobre la historia y la identidad del pueblo iraní. Comencemos. La región de Irán, conocida en la antigüedad como Persia, desempeña un papel significativo en las escrituras bíblicas, proporcionando un telón de fondo histórico y geográfico para muchos relatos y profecías. En el antiguo relato bíblico, se menciona a Madai como uno de los hijos de Jafet, descendiente de Noé después del diluvio. Este Madai, cuyo nombre se encuentra en las páginas del Génesis, se convierte en un enlace importante entre la narrativa bíblica y la rica historia cultural de Irán. La historia de Madai es parte de la genealogía que se describe en la Biblia después del diluvio, lo que nos ofrece una perspectiva sobre cómo se esparció la humanidad por la tierra después de ese evento catastrófico. A través de las generaciones, su nombre ha llegado a ser asociado con la región que ahora conocemos como Irán. Irán, con su vasta historia y su profunda espiritualidad, ve en Madai uno de sus ancestros primordiales. A lo largo de los siglos, su influencia se ha entrelazado con la identidad de la nación, reflejándose en su mitología, poesía y tradiciones culturales. La historia de Madai es recordada en Irán como un símbolo de conexión espiritual con su antiguo linaje bíblico. En la Biblia encontramos que Madai es identificado como el progenitor de los medos, un antiguo pueblo que habitó en la región que hoy conocemos como Irán. Esta conexión entre Madai y los medos se encuentra en el libro de Génesis, donde se enumeran los descendientes de Noé a través de su hijo Jafet. En Génesis 10:2-3 se menciona: los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Esta conexión genealógica sugiere una relación entre Madai y los medos, lo que ha llevado a algunos estudiosos a identificar a Madai como el ancestro de este antiguo pueblo. Los medos, conocidos en la historia antigua por su imperio medo, desempeñaron un papel significativo en la región de Medio Oriente, especialmente durante el primer milenio antes de Cristo. Su capital, Ecbatana, moderna Hamadán en Irán, fue un centro importante de poder y cultura. Bajo el reinado de Ciro el Grande, los medos se unieron a los persas en la formación del imperio aqueménida, que llegaría a ser uno de los imperios más grandes de la antigüedad. La identificación de Madai como el progenitor de los medos destaca la importancia de la Biblia como fuente histórica y genealógica. También resalta la conexión entre las narrativas bíblicas y la historia de las civilizaciones antiguas en el Medio Oriente. Esta conexión también ha influido en la percepción de la identidad y la historia del pueblo iraní, ya que muchos iraníes consideran a los medos como parte integral de su patrimonio cultural y nacional. Los medos compartieron una estrecha relación con los persas en la antigüedad. Esta relación se vio reflejada principalmente en el contexto del imperio aqueménida, uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia antigua. Ciro II, también conocido como Ciro el Grande, fue el fundador del imperio aqueménida. Ciro era persa, pero su madre era meda, lo que le otorgaba una conexión familiar con ambos pueblos.
Esta conexión entre los dos grupos étnicos fue crucial para la formación del imperio. Después de conquistar Media, Ciro consolidó su dominio sobre los medos y estableció una administración imperial que integraba a ambos pueblos. De hecho, algunos de los gobernantes medos ocuparon posiciones importantes en el gobierno aqueménida. Además, los medos y los persas compartían similitudes culturales y lingüísticas, lo que facilitó su integración dentro del imperio. Ambos grupos hablaban lenguas iranias y practicaban religiones similares, como el zoroastrismo, que eventualmente se convirtió en la religión oficial del imperio aqueménida. La estrecha relación entre los medos y los persas fue fundamental para la estabilidad y el éxito del imperio aqueménida durante su apogeo en el siglo VI y V a.C. Esta unión de pueblos y culturas contribuyó al desarrollo de una de las civilizaciones más influyentes de la antigüedad, cuyo legado perdura hasta el día de hoy en la región de Medio Oriente. El imperio medo-persa fue uno de los imperios más grandes de la antigüedad y abarcó vastas regiones de Asia Menor, Mesopotamia, Persia y partes de Asia Central y el Levante. Esta unión de los medos y los persas consolidó un poderío que dominó la región durante varios siglos. La integración de los medos y los persas dentro del imperio se reflejó en su gobierno, su administración y su cultura. Ambos grupos étnicos contribuyeron con su propia historia, tradiciones y conocimientos al desarrollo del imperio. Además, la adopción del zoroastrismo como religión oficial del Estado promovió una identidad común entre los súbditos del imperio. Bajo el gobierno de los reyes aqueménidas, el imperio medo-persa alcanzó su apogeo, con logros significativos en áreas como la arquitectura, la ingeniería, la administración y las artes. La famosa ciudad de Persépolis, construida por Darío I, es un ejemplo destacado de la grandeza y la sofisticación del imperio. Aunque el imperio medo-persa eventualmente cayó ante las invasiones de Alejandro Magno y sus sucesores, su legado perduró en la historia de la región y en la memoria colectiva de los pueblos que lo habitaron. La unión de los medos y los persas bajo este imperio dejó una marca indeleble en la historia de la antigua Mesopotamia y del mundo antiguo en general. Siguiendo la genealogía de Madai, los elamitas eran descendientes de Elam, un hijo de Sem, según la genealogía bíblica. Se establecieron en la región conocida como Elam, ubicada en lo que hoy es parte de Irán. La civilización elamita es una de las más antiguas de la región de Mesopotamia y tuvo una historia rica y compleja que abarcó miles de años. La región de Elam, situada al sureste de Mesopotamia, era estratégicamente importante debido a su ubicación entre los poderosos imperios de Mesopotamia y Persia. Los elamitas desarrollaron una cultura distintiva que incorporaba influencias de las civilizaciones vecinas, como la sumeria, la acádica y la persa. Elam fue conocido por sus logros en la metalurgia, la arquitectura, el arte y la escritura. La ciudad de Susa, la capital de Elam, fue un importante centro político, económico y cultural durante gran parte de la historia antigua de la región. Susa se convirtió en una ciudad cosmopolita que albergaba a personas de diversas culturas y etnias. Los elamitas jugaron un papel significativo en la historia de Mesopotamia y del Medio Oriente antiguo. Mantuvieron relaciones comerciales y políticas con los grandes imperios de la región, como Babilonia y Asiria. REI Co-op presents a perfect outdoor moment with the perfect gift. Picture this. You're ripping with your favorite person. Bluebird skies, blower powder, and frankly, you're skiing like legends. So sick. Another lap? Thanks to REI's curation, from lid to sticks, you nailed the gift. No way. How'd you know? Does it get more perfect than that? Give without guessing. Shop in store or visit rei.com. This episode is brought to you by Marqeta. When it comes to your payments provider, you can't afford to compromise. Marqeta's modern payment solutions flex with your business without the trade-offs. Stable and agile, secure and innovative, scalable and configurable. If they say you can't have it all, don't believe them. Your business demands more. Choose a payments provider that delivers more.
Choose Marqeta. Visit marqeta.com/Spotify to learn more. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kann du Norsk? If you used Babbel, you would. Babbel's conversation-based techniques teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world, with lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers. Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/Spotify. Spelled BABBEL.com/Spotify. Rules and restrictions may apply. En algunos momentos de la historia, los elamitas incluso desafiaron la dominación de estos imperios y lograron establecer su propio poderío en la región. Sin embargo, con el tiempo, Elam fue conquistado por los imperios vecinos, especialmente por los persas aqueménidas. La conquista de Elam por parte de los persas contribuyó al surgimiento del imperio persa y marcó el declive de la civilización elamita. Aunque la influencia de los elamitas disminuyó con el tiempo, su legado perduró en la historia de la región y en la memoria de los pueblos que los sucedieron. Los elamitas tienen una herencia semita y son reconocidos como uno de los primeros grupos étnicos en habitar la región. Según la tradición bíblica, Elam, el ancestro de los elamitas, era hijo de Sem, uno de los 3 hijos de Noé. Esta conexión semita es importante en la comprensión de la identidad y el origen de los elamitas. La civilización elamita floreció en lo que ahora es el suroeste de Irán, en una región conocida como Elam, y se remonta a miles de años atrás. Los elamitas establecieron una sociedad avanzada que dejó una marca indeleble en la historia de la región. Contribuyeron significativamente al desarrollo cultural, político y económico de Mesopotamia y el Medio Oriente antiguo. La identidad elamita se desarrolló a lo largo del tiempo a partir de una mezcla de influencias étnicas, culturales y lingüísticas. Aunque tenían raíces semitas, los elamitas también estuvieron en contacto con otras culturas y pueblos de la región, lo que enriqueció su identidad y contribuyó a su singularidad. La presencia semita en Irán es un aspecto importante de la identidad cultural y lingüística del país. Aunque los elamitas fueron uno de los primeros grupos semitas en habitar la región, su legado ha perdurado hasta nuestros días y se puede observar en varios aspectos de la vida en Irán. En términos lingüísticos, el idioma persa, también conocido como farsi, tiene raíces en la familia de lenguas indoeuropeas, pero también ha sido influenciado por el antiguo idioma elamita y otras lenguas semitas. Esta influencia se refleja en el vocabulario y la gramática del persa, que contiene elementos semitas y muestra la rica historia lingüística de la región. Además, la cultura iraní conserva ciertos aspectos que se remontan a la antigua herencia semita. Por ejemplo, muchas de las tradiciones, costumbres y prácticas religiosas en Irán tienen raíces en la antigua cultura elamita y en otras influencias semitas que han dejado su huella en la región a lo largo de los siglos. La presencia continua de la herencia semita en Irán es un testimonio de la diversidad cultural y étnica del país y refleja su larga historia de interacción con diferentes pueblos y civilizaciones. Esta diversidad es un aspecto enriquecedor de la identidad nacional de Irán y contribuye a la riqueza y la profundidad de su patrimonio cultural y lingüístico. Los pueblos arios, que incluyen a los medos, también desempeñaron un papel significativo en la formación de la identidad iraní. Los antiguos iranios, pertenecientes a la rama indo-iraní de los pueblos arios, migraron a la región de Irán en la antigüedad y establecieron una presencia duradera en la zona. La diversidad étnica en Irán se refleja en la composición demográfica del país, donde coexisten diversos grupos étnicos como los persas, los azeríes, los kurdos, los árabes, los baluchis, entre otros. Cada uno de estos grupos étnicos aporta su propia identidad cultural y contribuye a la riqueza multicultural de la nación. A pesar de las diferencias étnicas, los iraníes comparten un sentido de identidad nacional y una historia común que los une. Esta unidad en la diversidad es un reflejo del rico legado histórico y cultural de Irán, que continúa siendo una fuente de orgullo y fortaleza para su población moderna. Aunque el término Irán no se menciona explícitamente en la Biblia,
La región que ahora ocupa Irán era conocida como Persia en la antigüedad. Persia desempeña un papel prominente en varios relatos bíblicos, especialmente en el Antiguo Testamento. Irán o Persia también es mencionado en varias profecías bíblicas, algunas de las cuales tienen implicaciones para el futuro. Por ejemplo, en el libro de Daniel se profetiza la ascensión y caída de varios imperios mundiales, incluido el imperio persa, como parte del cumplimiento del plan divino. En el libro de Daniel, este profeta interpreta los sueños del rey Nabucodonosor, revelando la sucesión de imperios desde Babilonia hasta Persia y más allá hacia Grecia y Roma. Además, Daniel mismo sirve como un alto funcionario en el gobierno persa, lo que ilustra la influencia de Persia en la administración del antiguo Oriente Próximo y su interacción con el pueblo hebreo. En Isaías encontramos profecías significativas relacionadas con Persia, especialmente en relación con Ciro el Grande. Isaías lo llama el ungido de Dios, refiriéndose a él como un instrumento de la voluntad divina para liberar a los judíos del exilio babilónico y permitirles regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Este enfoque profético resalta la soberanía de Dios sobre las naciones, incluso sobre Persia, y su capacidad para usar a los líderes paganos para cumplir sus propósitos. Jeremías también aborda la relación entre Persia y Babilonia. Profetiza sobre la caída de Babilonia a manos de los persas, lo que lleva a la liberación de los judíos del exilio. Esta profecía subraya la mano soberana de Dios en los asuntos geopolíticos y su capacidad para usar a las potencias mundiales para cumplir su plan redentor. Ezequiel menciona a Persia en el contexto de la profecía apocalíptica de Gog y Magog. Aunque el texto no detalla eventos históricos específicos, ofrece una visión simbólica de una alianza militar liderada por Gog, a menudo asociado con el líder de Rusia, que incluye a Persia, Irán entre sus aliados. Esta visión apocalíptica destaca el papel de Persia en el escenario mundial y su conexión con otros poderes geopolíticos en el fin de los tiempos. Estos libros bíblicos no solo proporcionan un registro histórico, sino que también transmiten mensajes teológicos profundos sobre la soberanía y la providencia de Dios en la historia humana. La presencia de Persia en la Biblia resalta la importancia de reconocer el papel de Dios en el gobierno de las naciones y su capacidad para usar incluso a los imperios más poderosos para cumplir sus propósitos eternos. La conexión entre Irán y las escrituras bíblicas ofrece una perspectiva fascinante sobre la historia antigua y la profecía. Al comprender la ubicación geográfica de Irán y su relación con antiguas civilizaciones, podemos apreciar mejor el contexto en el que se desarrollaron los eventos bíblicos y cómo estos eventos continúan resonando en la historia y la profecía hasta nuestros días. La antigua sociedad iraní, también conocida como Persia en la historia bíblica, estaba caracterizada por una estructura de castas que organizaba la vida social y ocupacional de sus habitantes. Getting ready to step into your career era? Set yourself apart with Adobe Creative Cloud Pro for students. Hone your skills with apps like Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, and more, powered with the latest in creative AI. Students save over 55% so you can build a portfolio you're proud of. Launch your future with Adobe Creative Cloud Pro for students. Visit adobe.com/students to learn more. This episode is brought to you by Paramount Plus. Paramount Plus has movies. So many movies. The movies you've seen 1,000 times and could watch 1,000 more. Iconic movies your friends can't believe you haven't seen. New movies, classic movies, new takes on classic movies. So whether you're into Top Gun or The Naked Gun, Mean Girls or Mission Impossible, Smurfs or Sonic the Hedgehog, there's a mountain of movies to discover on Paramount Plus. Start streaming today. Esta estructura, que estaba arraigada en la cultura y la religión, dividía a la sociedad en diferentes estratos, cada uno con roles y responsabilidades específicos. En la antigua Persia, la sociedad estaba organizada en 3 castas principales. Son las siguientes. Primero, sacerdotes. En la cúspide de la estructura social estaban los sacerdotes, también conocidos como magos,
quienes ejercían una influencia significativa en la vida religiosa y espiritual del pueblo. Eran responsables de realizar rituales religiosos, interpretar los signos y presagios y asesorar a los líderes políticos en cuestiones espirituales. Segundo, guerreros. Justo debajo de los sacerdotes estaban los guerreros, que conformaban la clase militar y política dominante. Eran responsables de proteger el reino, mantener la seguridad interna y participar en las conquistas militares para expandir el territorio del imperio. Tercero, trabajadores manuales, campesinos, artesanos, comerciantes. En la base de la estructura social estaban los trabajadores manuales, que incluían campesinos, artesanos y comerciantes. Su función era proporcionar los bienes y servicios necesarios para sostener la sociedad, como la producción de alimentos, la fabricación de bienes y el comercio de mercancías. Recordemos que la Biblia enseña que todas las personas son iguales ante los ojos de Dios, independientemente de su posición social o económica. Gálatas 3:28. La estructura de castas en Persia podría haber contradicho este principio al asignar valor y estatus basados en la posición social. Jesús enseñó que el mayor en el reino de los cielos es aquel que sirve a los demás. Mateo 20:26-28. Esta enseñanza desafía la mentalidad de superioridad que podría haber existido entre las diferentes castas en la antigua sociedad iraní, llamando a todos los creyentes a vivir con humildad y a servir a los demás sin distinción de estatus social. La Biblia insta a los creyentes a buscar la justicia y a mostrar compasión hacia los necesitados y oprimidos. Isaías 1:17. En el contexto de la estructura de castas en Persia, esto habría significado desafiar las injusticias y la opresión que podrían haber surgido de la división social. Por otra parte, en la antigua religión iraní, el politeísmo y el culto al fuego desempeñaron un papel central en la vida espiritual y cultural de la región. Estas prácticas religiosas, arraigadas en la tradición y la mitología iraní, ofrecen una fascinante visión de la cosmovisión y las creencias de la sociedad de esa época. El politeísmo era una característica distintiva de la antigua religión iraní que involucraba la adoración de múltiples dioses y diosas. Estas deidades representaban diferentes aspectos del mundo natural, como el sol, la luna, el agua, la fertilidad y la guerra. Cada dios tenía su propio culto y seguimiento, y se creía que ejercían influencia sobre diferentes aspectos de la vida humana y el cosmos. Uno de los aspectos más destacados de la antigua religión iraní fue el culto al fuego, que tenía un significado especial en la adoración y la práctica religiosa. El fuego era considerado un símbolo de pureza, renovación y divinidad, y se creía que era una manifestación directa de lo divino. Los zoroastrianos, seguidores de Zoroastro, Zaratustra, consideraban el fuego como un símbolo sagrado y lo adoraban como una representación de Ahura Mazda, el dios supremo del bien. Desde una perspectiva cristiana, el politeísmo y el culto al fuego en la antigua religión iraní plantean desafíos significativos en términos de creencias y prácticas religiosas. La Biblia enseña claramente la unicidad y exclusividad de Dios como el creador y sustentador del universo, Isaías 45, 5, 6, lo que entra en conflicto con la adoración de múltiples dioses. Además, el Nuevo Testamento presenta a Jesucristo como la luz del mundo, Juan 8:12, enfatizando su papel como la fuente de vida espiritual y la verdad divina, en contraposición al culto al fuego y otros elementos de la antigua religión iraní que se centraban en símbolos naturales. La práctica del politeísmo y el culto al fuego en la antigua religión iraní ofrece una fascinante ventana a la historia y la cultura de la región. Estas prácticas plantean desafíos en términos de creencias y prácticas religiosas, pero también ofrecen oportunidades para reflexionar sobre la verdad y la revelación divina. Que esta exploración nos inspire a profundizar en nuestro entendimiento de las creencias religiosas y a buscar la verdad que nos lleva a una relación más íntima con Dios. Cambiando de tema, no podemos ignorar
que el idioma védico, una forma antigua de sánscrito, desempeñó un papel central en la adoración y las prácticas religiosas de los antiguos pueblos arios. Estos textos védicos, que incluyen los Vedas, los Brahmanas y los Upanishads, son considerados sagrados por los hindúes y ofrecen una visión profunda de la espiritualidad y la cosmovisión de estas antiguas civilizaciones. El idioma védico era el lenguaje en el que se expresaban los textos sagrados de la antigua India, conocidos como los Vedas. Estos textos, que incluyen himnos, rituales y enseñanzas filosóficas, eran recitados y memorizados por los sacerdotes y eruditos religiosos para la adoración y la enseñanza. Se creía que el idioma védico tenía un poder intrínseco y sagrado que otorgaba eficacia a los rituales y permitía la comunicación con lo divino. La adoración en el contexto védico involucraba la recitación de himnos y mantras en sánscrito védico como parte de los rituales religiosos. Estos himnos, que alababan a los dioses y expresaban la devoción del adorador, eran considerados canales de comunicación con lo divino, y se creía que tenían el poder de invocar la presencia y la bendición de los dioses. Desde una perspectiva cristiana, el idioma védico y las prácticas religiosas asociadas plantean desafíos en términos de creencias y prácticas religiosas. Okay, only 10 more presents to wrap. You're almost at the finish line. But first... There, the last one. Enjoy a Coca-Cola for a pause that refreshes. Wherever Bud goes, his harmonica goes with him. It's a pocket full of soul. Now he's living with prostate cancer. He asked his doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Talk to your doctor and visit Xtandi.com. La Biblia enseña que la adoración verdadera no está determinada por la forma externa o el lenguaje utilizado, sino por el corazón y la actitud del adorador. Juan 4:23-24. Finalmente, la historia y la cultura de Irán están entrelazadas con figuras bíblicas prominentes que han dejado una marca indeleble en la región. Entre estas figuras, Daniel ocupa un lugar destacado debido a su papel significativo en la corte persa y su influencia en la vida espiritual y política de la época. Daniel, un joven judío llevado cautivo a Babilonia durante el exilio judío, llegó a ocupar una posición prominente en la corte persa bajo el reinado de varios reyes. Su sabiduría, integridad y dones proféticos le ganaron el favor de los gobernantes persas y desempeñó un papel crucial en la administración del imperio. La narrativa bíblica de Daniel revela cómo su fe inquebrantable en Dios lo llevó a enfrentar desafíos y pruebas en la corte persa, incluida la famosa historia del Foso de los Leones. A través de sus acciones y su testimonio, Daniel dejó una impresión duradera en la mente y el corazón de aquellos que lo rodeaban, incluidos los líderes persas. La influencia de Daniel en la cultura de Irán es evidente en varios aspectos. Su sabiduría y conocimiento profético se reflejan en la literatura y la tradición oral de la región, donde es recordado como un hombre de gran inteligencia y virtud. La narrativa de Daniel también ha inspirado obras de arte, música y teatro en la cultura persa a lo largo de los siglos. La figura de Daniel ha dejado una marca indeleble en la espiritualidad de Irán. Aunque el país es predominantemente musulmán en la actualidad, la historia bíblica de Daniel sigue siendo reverenciada y celebrada por muchos iraníes, quienes encuentran inspiración en su valentía, fidelidad y confianza en Dios en tiempos de adversidad.
La influencia de Daniel en la historia y la cultura de Irán nos recuerda la manera en que Dios puede usar a individuos fieles para impactar poderosamente el curso de la historia y la vida de las naciones. La Biblia enseña que Dios puede levantar y derribar reyes según su voluntad. Daniel 2:21. Y la vida de Daniel es un testimonio de cómo un hombre de fe puede marcar una diferencia significativa en su tiempo y lugar. La influencia perdurable de Daniel en la cultura de Irán también nos desafía a considerar la importancia de vivir una vida de integridad, valentía y confianza en Dios, independientemente de las circunstancias que enfrentemos. Como cristianos, podemos encontrar inspiración en la vida de Daniel y seguir su ejemplo de fidelidad y devoción a Dios en medio de un mundo que a menudo nos desafía y nos pone a prueba. Queremos agradecerles profundamente por tomarse el tiempo de ver nuestro video sobre el origen de los iraníes según la Biblia. Esperamos que hayan encontrado el contenido informativo y enriquecedor. Si tienen alguna pregunta, comentario o perspectiva que quieran compartir, les invitamos a dejar un comentario abajo. Nos encanta escuchar sus pensamientos y aprender de sus puntos de vista. Si creen que este video podría ser de interés para alguien que conocen, no duden en compartirlo. La difusión de conocimientos es una forma maravillosa de conectar y aprender juntos. Nuevamente, gracias por su tiempo y apoyo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén. Optimism isn't sunshine and rainbows. It's fixing things, changing the way we fix things. It's running the world on smarter energy. Because if optimism never stops, then change can't either. GE Vernova, the energy of change. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana.